Hola, hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenido a otro capítulo más de Café Sin Filtro. Y este miércoles estamos con informática. Entonces, el tema de hoy es tener o no tener NAS. ¿Qué es el NAS? ¿Por qué tenerlo? Estamos esperando por mientras nuestro panelista permanente, Benja Spencer, bsr.cl. Y por mientras vamos a hacer pasar a Pancho Libre, que va a venir a saludarme, a acompañar un ratito antes que venga el Benja. ¿Cómo está Pancho? Hola, hola hermano, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Aquí estamos. Qué ¿Qué bueno. se cuenta? ¿Cómo están las cosas allá en Santiago de Chile? Cambió la... Aquí, no, no, tú imitas mejor. Cambió el horario el fin de semana, así que estamos ya a las 6, 7 de la tarde, está oscureciendo y... O sea, como si Sí, uno sí, siente que se sí, acaba el día antes. me di cuenta porque son las 2 de la mañana y en vez de hacer los programas a las 12 de la noche, como lo hacía antes, son las 2 de la mañana. O sea, Ya, la verdad es que me pega fuerte estos cambios de hora. así es. Pero Así mientras es. se pueda, hacemos. A lo mejor después pasaremos a las 7 de la tarde si es que se puede. ¿Y cómo está el Para frío por no allá? echar todo. Mira, estaba mejorando las temperaturas, esta temperatura primaveral, Ya, y de repente se pegó una enfriada y ahora ya, estamos a menos, mañana vamos a estar a -8. perfecto. Oye, mientras el Benja se prepara para estar casi listo, Se está saludo al gol, emperifollando, se está peinando, echando colonia, las saludo al, cremas, saludo al ¿ah? gol consciente, poniendo la Salud, el piscola, antiarruga, antiarruga, crema de antibrillo, caracol, antibrillo. antibrillo. Sí, crema. Sopa de caracol, pues, me confundí. Sopa de caracol. No, crema de caracol, crema de baba de Baba caracol. de caracol, Para, sí. para que no envejezca usted, utilice crema de baba de caracol. Así Sí, no envejecerá nunca más. yo creo que era más. Cuenta esa cuestión, imagínate que es sacándole la Uf. baba a los caracoles. Mejor, no Sí, sé quién no, me se dijo da una vez, cuestión. agarra un caracol y ponte en la herida. Fue hace 1000 años atrás, antes que saliera la baba de caracol. Cuando éramos chicos, operábamos los caracoles, ¿te acuerdas? Sí, sí, no, sí. Así que va a saludar al Pato Monono. ¿Cómo está, don Pato Monono? Lo echamos de menos el lunes, Pato Monono. En tuerca, sí, pato Eh, monono. sí, lo Benjamín, echamos de menos el lunes. Sí. Cuando estés listo, Eh, el dedo para arriba y te subimos. Listo. sí, ya. ¿Qué Al tal? ¿Cómo fin, están? Ahora sí. ¿Me sí. escuchan? ¿Me Y al oyen? ¿Me día, si- sienten? y al ¿Me día siento siguiente, bien? al ¿Me día oyen? siguiente ¿Me llegó escuchan? Benja. ¿Cómo están? Bien, gracias a Hola, Dios. un ¿Usted, don gusto a Benjamín? todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfectamente, fuerte y claro, Fuerte como y una claro. campana. ¿Se ¿Cómo ve estás, bien? Benjamín? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien, ¿Sí? también, gracias. Qué Acá ya. Adelante, bueno. adelante, pase nomás. Perdón por empezar a la hora, como decía el Julián. Estaba escuchándolo ahí con la baba de caracol. Sí, sí. Estaba muerto de la No, es risa. que se está ahí Aproveché que emperifollando para partir del digo programa, caldo pues, para tomar, compadre. Mm. para hacer las pausas, porque si no me seco en el camino. Pero no paráis, seguís igual. Como Más, camello. más, sec, Como más el seco camello. que gas de camello. ¿Qué? Claro, como más seco que el cupo de comida. O que, ¿cómo dice? Mojón de legionario. Ya, eso que atravesan el desierto. Ya, ¿Qué un tal? mojón no es mala palabra, un mojón es para determinar los límites de cada país. Se usan mojones. Usted sabe. Téngase presente. Hitos o mojones, así se llaman. Ya. Y todos somos mojones. Pero es verdad, eso es un mojón. Mira, Sí, Mira para tú. determinar los límites. qué Es bueno, un mojón. qué bueno vas a ver. Sí. Federador, siento que debería Mm. ser. ¿Te acuerdas cuando éramos chicos y había como en los cines como una pausa antes de entrar a la película, como como pausa informativa? ¿No es Ah, los cierto? comerciales que me cargaban. Sí, pero antes había daban como una pequeña como que te enseñaban algo. Entonces, como tú acabas de decir, mojón, cada episodio antes de empezar el programa deberías contarnos anécdotas como esa entretenida. Dato Algún tip, rosa. claro, Bueno, eso. Pato Monono corrobora. Mojones o hitos, ¿viste? Si no Sí. estoy peinando la muñeca.
No, no, por eso mismo, fue interesante, por eso. Sí, sí, tenés razón, puede ser esos datos rosas. Sí, claro. ¿Se acuerdan? Uy, se me cayó el carnet, Muy, compadre, con los datos muy rosas. rosa, yo creo. Sí. Oye, ¿y ustedes cómo están? Gascanque, ¿qué gascanque? ¿Cómo los ha tratado la semana? ¿Cómo está por allá el frío? Bueno, ya está Mira, saliendo el frío, pues ya comienza a llegar más no, calorcito. oye, está de salida el frío, se está derritiendo la nieve, todos decían ya, llegó la primavera, días bonitos, y de repente, nevazón, nevó, The nevó, Road nevó, Flash. nevó, y -8 mañana. Wow. Wow. O sea, muérete de frío, compadre. -8. -8. Wow, qué increíble. Sí. Y uno que se muere de frío con 2 o 3 o 7 en Santiago, Claro, sí, como dice el santiaguino, está helado afuera, no dice hace frío, dice está helado. ¿Cachado? Tan helado que está ahí, Que Juan. está ahí Juan, sí. Mira, Dice, y los otros son mojones porque cuando caen te mojan el... con altos signos de exclamación. Ya. Helitos. Ya. Sí, Perfecto. sí. Ya caché. Pancho, empezamos con la propaganda los comerciales y después pasamos a qué, porque el tema de hoy es el NAS, que la mayoría de la Así gente de es. informática no sabe lo que es un NAS. ¿Cómo no sabe lo que es un NAS? Entonces, por eso estamos aquí para explicarles. Exacto. Bueno, entonces yo voy a mi auspiciador, hasta el momento nuestro único gran auspiciador, y ahí me retiro, los dejo a ustedes conversando, tengo cosas que hacer, muchachos. Antes que piense Pancho, ¿por qué cuando hablamos con el auspiciador, Benja está ahí como con cara de trágame tierra? Porque cuando Vergüenza, te cantan el feliz me da cumpleaños, ¿cachado? vergüenza, trágame tierra, al tiro. Dale nomás. Es la cara que uno No pone te cuando capté. te cantan cumpleaños feliz, pero no sabe qué cara Sí, poner, Oh, sí, es lo mismo. ¿no es cierto? sí, Cara así ya, como de aburrido. A Gato, ver, gato sí. mojado. Ya, démosle nomás, Pancho, yo pongo la tela. no, muy tarde. Ya lo pusiste. BCR.cl, marketing digital, multimedia, Figura. diseño y desarrollo web, comercio electrónico, sitio, página web, seguridad virtual. ¿Quieres aumentar tus ventas de tus servicios, tus productos a través de las redes sociales? BCR.cl, la verdad, con las mejores manos de Chile, con los mejores profesionales y con los mejores precios de Chile. BCR.cl, te vas a la segura. No te lo olvides, bcr.cl. Y si dice que viene de Café Sin Filtro, tienes preguntas gratis. Las consultas se pagan. Pero los presupuestos son con cariño, así que Sí. bcr.cl de verdad no pierden nada en cotizar, son los mejores y los mejores precios del mercado. Oye, antes de empezar, justo antes, quería dar la promoción de la cajetilla de cigarro. Para variar, aunque me molesten todos, 4.000 pesos es lo que vale una cajetilla de cigarro. Y hay gente que se fuma una cajetilla diaria. Lo único que nosotros pedimos es que nos donen a nosotros o a cualquier canal de la Patriosfera el valor de una cajetilla de cigarro, ya sea por Flow, ya sea a través de criptomonedas, lo que sea, pero que donen. Y para terminar, esto es político, pero es solo una recomendación. Vean el último video de Gerald Celente, que es una persona política dedicada a los trends en Estados Unidos, que él habla sobre el evento que van a hacer el 29 de mayo y la libertad. Federador, Bastante emocionante. Sí, fue bueno. A los que les gusta. Escribe el nombre de él ahí en el chat para que se sepa, porque escucharlo y escribirlo es distinto. Gerald Celente. Se llaman así. Va a quedar ahí en el chat. Y lo pongo por último ahí en el... Y por último, pero no antes de menos empezar, importante, si alguien quiere participar en el panel, por favor, mándenos un email a libertario.federador@gmail.com y nosotros yo le enviaré el link de StreamYard. Y a los contactos que ya conozcamos, puede mandar un WhatsApp directo. Exacto. Démosle nomás. Sí. Despedimos a Pancho y démosle nomás.
hermano, Benjamín, queridos míos, que les vaya muy bien. Lo voy a estar viendo desde el celular, así que les mando un abrazo. Gracias. En Un abrazo. En las mejores manos. Oye, el Pancho mañana va a sufrir una pequeña intervención, así que ojalá todo bien. Dios quiera. Así que no voy a estar el lunes en Tuerca. Sí, no va a estar el lunes en Tuerca y el sábado con la Andy no va a estar. Sí. Así que nos vemos pronto, caballeros. Y señoritas, y señores, y señoras, no sé cómo se dice ahora. ¿Ya? Sí. Que Dios los bendiga, buenas noches. Igual, chao. Chao. Bueno, nos quedamos nosotros aquí, quedamos los buenos. Sí, síganme los buenos. Ya, dale nomás. ¿Qué es un NAS, querido amigo Benja? Ya, bueno, ¿partimos al tiro diciendo lo que es un NAS o vamos a situacionar un poquitito como de qué se trata, como cómo llegamos a un NAS? Sí, ¿cómo llegamos a un NAS? Ya, perfecto. Sí, yo creo que es mejor, es más pertinente como dar una circunstancia, una situación como para que se entienda cuándo y cómo es que llegamos a necesitar de un NAS. Entonces, bueno, nosotros podemos tener nuestros computadores, ¿cierto? O, bueno, podemos también tener nuestros televisores, podemos tener nuestras videoconsolas y podemos tener diferentes tipos de dispositivos en los cuales nosotros podemos tener un dispositivo de almacenamiento como un disco duro o un disco sólido externo. Entonces, para eso nosotros utilizamos un cofre o un disco externo, ¿cierto? Que se conecta a través del puerto USB, ¿cierto? O otro tipo de puerto. Pero en definitiva, eso es lo que en general, hoy por hoy, desde hace muchos años hasta el día de hoy se utiliza, es utilizar discos duros o discos sólidos, pero que sean externos. ¿Para qué? Para poder almacenar información, ¿cierto? Fuera de nuestro computador, sacarla, respaldarla, compartirla, ¿cierto? Etcétera. De eso sale o nace la necesidad de hace tiempo atrás de, en vez de estar con un disco externo, conectándolo en diferentes computadores y estárselo pasando, llevárselo y que se caiga, que te lo roben, alguna cosa así, aparece y nace una tecnología que es bastante ya antigua, que se llama un NAS. ¿Ya? El NAS es un Network Attached Storage. Ya significa en español around the world, significa un almacenamiento conectado a la red. Eso es como en definitiva. Entonces, en vez de nosotros tener un disco externo conectado directamente al computador, tenemos un disco externo conectado a una red. Entonces, por ende, el puerto que utilizamos para conectarnos a la red sería específicamente el RJ45 o el bien llamado puerto cable de red, ¿cierto? O el puerto de red. Entonces, cuando nosotros tenemos un NAS, nos estamos refiriendo primero a un cofre. Eso es lo primero. Es un cofre que nos permite meter diferentes cantidades de discos y de diferentes tamaños. Y este sistema o este cofre ya viene con un sistema interno para almacenar, para gestionar tanto los usuarios, los archivos, etcétera, de este sistema, y que cuando nosotros lo conectamos a internet o a la red, queda disponibilizado inmediatamente este tipo de almacenamiento en nuestra red. Lo interesante de esto es que antiguamente y hasta el día de hoy, en muchos casos, ¿cierto?, la versión más profesional, por decirlo así, pasa por tener un servidor. Entonces, cuando nosotros tenemos un servidor, tenemos un computador, ¿cierto? Como lo habíamos hablado en la charla anterior, tenemos un computador que está configurado, ¿cierto?, de cierta forma para dar servicios, ¿cierto? En este caso, cuando nosotros tenemos un servidor, tenemos que configurar ese computador o ese servidor para que sirva servicios de compartir archivos en la red. Y muchas veces pasa que uno tiene un computador, por ejemplo, con Windows, y si tenemos una versión de Windows muy antigua o la tenemos sin activar la versión o los sistemas, los servicios de compartir archivos,
utilizando ciertos protocolos que son los necesarios para poder compartir, ¿cierto? Si no lo tenemos que instalar las versiones las versiones de Windows o las características de Windows extras para poder hacerlo. En el caso de Mac, Mac ya viene integrado con el sistema de archivos para poder compartir de forma rápida y sencilla, ¿cierto? Pero la gran mayoría tiene Windows o PC. Y en este caso, cuando tú quieres compartir archivos, tienes que tomar tu computador y configurarlo y prepararlo para esto. Es ahí, en esa problemática, de que cuando tú tienes que preparar tu computador y tienes, por ejemplo, Windows XP o Windows 7 y no tienes activados los servicios de compartir archivos, que utiliza protocolos para compartir archivos que son especiales para eso, entras en una problemática de tener que instalar los servicios y tener que hacer varias configuraciones, tomar las carpetas del disco que tú quieres compartirlo, darle permiso, asignarle los usuarios, que se demora, que por aquí, por allá. Y a veces eso, bueno, funciona o a veces no, pero hay una problemática adicional de que hoy por hoy, en tiempos en lo que estamos, ¿cierto? A nivel mundial, para evitar palabras, estamos todos trabajando vía teletrabajo. O generalmente casi todos, ¿cierto? Los privilegiados. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense que tenemos nuestro servidor en la oficina, conectado a la red. Chuta, ¿y cómo lo hacemos entonces para acceder a nuestros archivos desde Internet? Y es ahí cuando también podemos configurar todo el set siguiente de lo que se llama Internet, Modem, Router y computador, para que cuando reciba una señal de afuera desde Internet de que quieren acceder a los sistemas de archivos, haga toda la redirección de puertos e IP y llegue al servidor. Pero muchas veces las empresas no tienen acceso al modem porque son restringidas y bloqueadas por los ISP, ¿cierto? Que son los proveedores de Internet. Muchas veces no tienen los accesos o los stickers donde aparece el nombre de usuario y contraseña están cambiados y no son. O a veces el modem no permite desactivar los firewall y los puertos, etcétera, y la redirección tampoco funciona. Bueno, son varias problemáticas que hay que solucionar. Para eso, los sistemas NAS, ya para hablar de que es un sistema de arreglo de discos conectados a una red, podemos tener desde un disco hasta 16 o lo que necesiten, dependiendo de las lucas, dependiendo de la necesidad y de la envergadura de lo que se vaya a instalar. Y entonces, bueno, se ponen los discos y se inicia el sistema y se configura para tener un usuario, superusuario con los administradores, se crean usuarios internos para compartir o todas las carpetas o ciertas carpetas. Se pueden tomar todos los discos y hacer que sean todos los discos en un arreglo que se les llama un arreglo RAID, para poder tener, por ejemplo, un arreglo que funcionen todos en conjunto en formato performance, que se le llama RAID 0, que también existe el RAID 1, que es uno con información y uno de respaldo. Y todo lo que pasa aquí en información queda respaldado inmediatamente en el otro, se le llama espejo, ¿ya? Y así podemos juntar varios otros RAID, como el RAID 1 más 0, el RAID 0 más 1, el RAID 5, y tenemos diferentes versiones de RAID que lo único que hacen al final de cuentas es tomar dos discos, un disco, unirlo, que el otro sea un espejo, o que sean integrados, etc. Pregunta, Benja, ¿qué es un RAID para los que no saben? ¿Qué es un RAID? ¿Para qué se hace? O sea, ¿qué es un RAID 0? ¿Qué es un RAID 1? ¿Qué es eso? El RAID, al final de cuentas, es un sistema de arreglo de discos. Los arreglos en inglés es más que nada una agrupación de discos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tenemos 2 discos duros o tenemos un computador con 4 discos duros, ¿ya? Y de pronto nos interesa demasiado de sobremanera obtener mayor velocidad. Pero el disco duro sabemos que es más o menos lento. O de pronto tenemos 4 discos sólidos o 2 discos sólidos y no necesitamos más discos sólidos para hacer respaldo, porque la verdad es que no es necesario, pero sí lo que nos interesa es tener
performance, es tener velocidad. Para eso se recurre a este sistema antiguo de hace muchos años, que existe en la informática por siempre, ya que se le llaman los RAID, discos RAID, o arreglo de discos. Es en definitiva un sistema que nosotros tomamos nuestros discos habilitados que nosotros queramos utilizar para unirlos virtualmente como si fueran un disco. Entonces nosotros podemos tomar 4 discos duros y ponerlos en un sistema RAID 0, ¿ya? Un arreglo, una agrupación de discos, tomamos los 4, los agrupamos y formamos uno virtual. Y lo que hace entonces el sistema es decir, si tengo 4, una información, un archivo o datos que van a ir en vez de hacia un disco o hacia otro o hacia otro o hacia el otro, los toma todos, los junta y los forma en uno, y cuando llega un archivo a ese uno, se divide en 4 partes iguales y se almacena en cada parte en cada uno. ¿Eso qué es lo que hace? Que en definitiva, en vez de utilizar el 100% o el 80% de la velocidad de transferencia, de escritura y lectura de un solo disco, dividimos ese archivo en 4 partes iguales para 4 discos distintos, ¿cierto? Y utilizamos el ancho de banda o la velocidad de transferencia de lectura y escritura al 100% de cada uno. Por ende, al utilizar un RAID 0, lo que estamos haciendo al dividir este archivo en 4 partes es aprovechar la velocidad de lectura y escritura de cada uno de esos discos en forma simultánea, haciendo de que en estricto rigor y en la práctica funcione 4 veces más rápido. Ya es entre comillas 4 veces más rápido porque no necesariamente es directamente proporcional a la cantidad de discos que nosotros tengamos. Ya, es decir, hay varios otros factores como el tipo de conector, ¿cierto? El tipo de protocolo de tecnología, el tipo de disco, el tipo de controlador RAID que tengamos también importa mucho, porque al final de cuentas el controlador, que es un chip, que es el que nos permite poder utilizar esta tecnología, que hoy lo incluyen bastantes placas madre, incluyen esta tecnología para poder hacer arreglos de disco, al final de cuentas está manejado por un chip. Y ese chip es el que tiene que mantener todos los discos y todos los arreglos simultáneamente conectados, funcionando y enviar la información a cada disco. Es como el chip de un router. Cuando llega una conexión, tiene que reenviarlo para un punto. Llega otra conexión, lo tiene que enviar para otro. Llegan paquetes para acá y los tiene que mandar para arriba, para internet. Y así tiene que gestionar hacia dónde va cada información. Ya, y eso lo agrupas. Si tú que haces un RAID 0, podrías poner los 4 discos en RAID 0 y no, por ejemplo, tener 2 en RAID 0 y 2 en RAID 1, porque lo que estás tratando de optimizar es tu RAID 0, o sea, los 4 discos Claro. del primer, ya, perfecto. Sí. ¿Eso es claro. independiente de las particiones? Si haces particiones. Es que cuando tú haces un arreglo de disco, lo primero que pasa es que se va a borrar toda la información. Siempre. Ya. Así que cuando quieran hacer un arreglo de discos, piensen inmediatamente en tenerlos vacíos, en tenerlos preparados para hacer disco nuevo o disco ya usado, pero sin información, arreglo de disco, y luego del arreglo de disco se hacen las instalaciones, las particiones y todo. No antes. Porque la gran mayoría de las veces, si no todas, cuando nosotros creamos un arreglo de disco, el sistema nos dice que los discos van a ser eliminados, van a ser borrados toda su información, porque el sistema de arreglo de disco tiene que crear y tiene que crear archivos, ¿cierto?, dentro de los discos para poder detectar qué disco es cada uno, qué parte del arreglo del disco es cada uno, y luego se crean las particiones. Entonces, muchachos, sí, perdona, complementando lo tuyo. Entonces, muchachos, no es el spray mata mosca, es para los discos duros el RAID. Sí. Ya, por si acaso, porque la otra vez le hablaba a un amigo y eso que es un spray mata mosca, no. Es un arreglo de discos duros. Es un arreglo de discos. Entonces, cuando tú haces un NAS, puedes tomar el puro RAID 0 en ese caso, explicado el RAID. Bueno, tú puedes tener un NAS con múltiples discos y que sean todos por separado. O sea, sin RAID, tienes disco 1, 2, 3 y 4. Claro, disco 1, 2, 3 y 4, tal cual. Ya, perfecto. Y si quisieras también, bueno, si el NAS te lo permite, recuerden que es una tecnología que no es que exista para todos, sino que
hay que revisar que las placas tengan un chip RAID. Hay que revisar que un NAS, un sistema de arreglo de disco, tenga un sistema RAID, porque además no todos los chips RAID te permiten hacer el set de arreglo de discos disponibles o que existen en la vida del señor, que son como más de 5, 8 o 10 tipos de arreglo de disco. Existe el RAID 0, el RAID 1, el RAID 0 más 1, 1 más 0, el RAID 5, y hay otros tantos más. Entonces, hay para todo y para cada necesidad, y no todos los NAS y no todas las placas aceptan todos los sistemas de arreglos de discos completos, sino que en general te dan la posibilidad de aquellos que son los más utilizados, que sería el RAID 0, el RAID 1, el 0 más 1, el 1 más 0 y el RAID 5 y ya está. Uno que otro más, pero no todos. Y claro, ya tienes que tener un sistema de servidor de discos robusto con una tarjeta RAID donde van conectados a la placa para que gestione todos los discos, y eso ya pueden tener esas funciones y muchas más. Pero claro, cuando nosotros, por ejemplo, podemos tener 4 discos, el mínimo para hacer un RAID son 2. Entonces podríamos tener 2 RAID 0 conformados por 4 discos que forman 4 discos que forman 2 virtuales. Y quedan 1 y 2. Y así tenemos 2 discos virtuales que están conformados por 2 y 2. Y ambos discos funcionan en RAID 0. Significa que 2 discos se dedican a uno y otros 2 discos por separado se dedican a otro. Y ahí tendríamos 2 discos virtuales que funcionarían en 0. O podríamos tomar los 4 y los 4 formarlos en uno, y los 4 formar un disco virtual y que sean en RAID 0 para que aprovechen el 100% la velocidad de transferencia de cada uno. Y aquí no estamos hablando de respaldo, 0. Es decir, aquí no hay respaldo o redundancia, como se le dice en informática, de la información. Claro. Porque a veces pasa que, bueno, es que lo que pasa es que cuando tú tienes servidor y todo, necesitas redundancia en todo caso. Así es. Necesitas tener redundancias, porque si no, bueno, y se te pierde la información o te lo hackean. ¿Te has fijado esos hacks que te transforman todo lo Excel en .mp3, una cosa así? Sí, me acuerdo cuál era los ransomware, y hay varios ahí. Esos son los peores, los ransomware. El virus súper antiguo, que no sé si se acuerdan, que se llama el I Love You, que te llegaba por correo. Bueno, y lo que hacía era tomar todos los archivos como más conocidos de la informática de ese entonces, los Word, Excel, imágenes, MP3, los respaldaba, dejaba los que estaban en donde estaban, respaldaba los buenos y los dejaba en otro lado, y lo que en las ubicaciones reales dejaba el mismo archivo pero con el virus dentro, y cuando tú lo abrías seguía siendo el mismo virus que se volvía a propagar y volvía a mandar por toda tu lista de correo el mismo correo a las mismas direcciones, a todas las direcciones. Fue duro ese virus, fue bastante fuerte. Bueno, pero aquellos que tenían ganas de abrir un correo que les dijera que los amaban, la verdad es que difícilmente uno no lo iba a cliquear. Las necesidades de cada uno pueden ser muy variadas. Así es. Así que bueno, eso es primero con el RAID 0. Ya después existe el RAID 1, que son los espejos. Y el RAID 1, al final de cuentas, lo que hace es que lo que yo tengo en un disco lo replica en espejo en otro. Por ende, también necesitamos 2 discos mínimos. Entonces, yo tengo un disco con, por ejemplo, Windows, y el otro lo tengo de espejo. Y todo lo que sucede en el de Windows queda hecho copia inmediatamente en el espejo. ¿Para qué nos sirve esto? Porque si por ese motivo el disco nativo, el disco físico donde está Windows se nos echa a perder, nosotros lo podemos sacar y el sistema va a seguir funcionando del disco en espejo. Y después nosotros podemos reemplazar el disco malo con uno bueno, y lo que va a hacer el sistema RAID es que el disco de respaldo, el disco de espejo, que ahora está funcionando como real, se va a mantener como real,
va a copiar la información al disco nuevo y el disco nuevo lo va a dejar dentro del arreglo de discos, dentro del RAID 1, y ese va a ser el espejo. Entonces ahora el antiguo bueno, el que quedó, va a funcionar como fuente y el nuevo va a funcionar como espejo. Y entonces así tenemos una redundancia, ¿cierto? Y una alternancia. Si se me muere uno, sigue el otro, reemplazo, sigue este, y este se replica en el espejo, y este sigue despejando todo lo que pasa en el otro. Y así alternadamente. Ahora hay una problemática que de pronto se mueren los dos. Entonces ahí tenemos otros problemas que en definitiva para eso existen también otros sistemas de arreglo de discos RAID, que son mucho más robustos, pero necesitamos mucha más cantidad de discos también para poder solucionar este tipo de problemas, ¿ya? Luego, bueno, tenemos el RAID 2, que en definitiva necesitamos también varios discos para poder solucionar como los problemas. En definitiva lo que hace es repartir la información en todos los discos por igual, ya, pero con un sistema también de redundancia. Bueno, y está el RAID 3, el RAID 4, etc. También existen unos sistemas RAID que, por ejemplo, entre 4 discos se alternan la parte de la información y no son por igual. Por ejemplo, la parte 1 se almacena en el disco 1, la parte 2 se almacena en la primera parte del disco 2, la parte 3 en la primera del 3, la parte 4 en la primera del 4, la 5 en la segunda del 1, la 6 en la segunda del 2, y así se van alternando, cosa de que no todas las partes de todos los discos son iguales. Y eso también nos da diferentes tipos de características. También tenemos, por ejemplo, el RAID 0 más 1, que significa que tenemos ciertos discos en arreglo 0 y ciertos discos en arreglo 1 para que hagan espejo del arreglo 0. Entonces tenemos dos RAID, que se le llama RAID 0.1 o 0 más 1, que en definitiva tenemos ciertos discos para performance, para que funcionen más rápido de lo que son, ¿cierto? Y a la vez tenemos otros discos que hacen espejos de eso mismo. Entonces también volvemos a tener performance más redundancia, ¿cierto? Y así, bueno, pueden haber diferentes tipos de arreglos de disco. Como decía aquí un compañero, el gamer libertario, aprovechar de saludarlo, que no es sencillo de configurar un RAID, y no solamente no es sencillo, sino tampoco es algo así como que uno pueda tomar tan a la ligera, sino que hay que por lo menos leer un poquitito de cuáles son todas las diferencias de arreglos de discos que existen, echarles un vistazo, ver cuál es la mejor, ver también el costo-eficiencia, porque evidentemente que si tenemos solamente un disco y queremos tener un RAID 0, ya necesitamos un segundo, tenemos que invertir. Claro. Si queremos utilizar un RAID 3, un RAID 4 o 5, vamos a necesitar comprar varias series de discos y un sistema que nos soporte meterlos todos y tenerlos en un arreglo y hacer el arreglo. Y luego de eso comprender cómo funciona, cosa de que al final de cuentas pueda servir para lo que queramos. Y esto es lo que hace que, por ejemplo, en los grandes servidores de discos, ¿cierto? Que son para compartir, donde tenemos 16 discos, por ejemplo, en un mismo servidor, un servidor así grande, con 16 discos, y tenemos un arreglo, por ejemplo, un RAID 3, un RAID 4, un RAID 5, lo que nos permite es que si por ABC motivo un disco llega a fallar, la información de ese disco está repartida de una u otra manera en los otros, y nosotros lo sacamos, ponemos otro nuevo, y el resto de los discos reparten la información que les faltaba del disco que se murió, la vuelven a restituir y vuelve a funcionar de nuevo la redundancia y todo el sistema como comúnmente. Y esto nos sirve para que en caso que se llegue a morir un disco, no perdamos una parte de la información. Es para eso. Eso para es como protección. Sí, es como en grandes rasgos. ¿Y en qué funciona esto? ¿En qué tiene que ver al final de cuentas con los discos NAS o los sistemas NAS? Es que los sistemas NAS tienen, por lo general, este sistema ya incorporado, un chip que administra los servicios o los sistemas RAID para poder hacer arreglos de disco. Y eso es cuando tenemos un NAS que soporte más de un disco, ¿cierto? Porque sería ridículo tener un RAID para un NAS que tiene un solo disco, que existen. Claro. Existen sistemas NAS de un disco. Sí, existen.
Pero los sistemas RAID existen desde 2 en adelante, entonces es ridículo tener un sistema RAID en un NAS de un disco, ¿ya? Entonces esto es como a grandes rasgos, pueden encontrar más información en internet. Podríamos dedicar también una sesión completa, una charla completa a los arreglos de disco, porque también no es fácil, es entretenido, es útil, en la medida en que uno lo puede aplicar. Uno lo puede hacer con las cosas que tiene en la casa, en un computador de escritorio en general, donde se pueden conectar más de un disco, llegar hasta 4, 6 u 8, se pueden hacer arreglos de disco. Si en la tarjeta placa madre no trae un chip RAID, se puede comprar una tarjeta de expansión RAID a donde se conectan los discos, por puerto SATA, por ejemplo, o SCSI u otro, y esa tarjeta de expansión tiene un chip de arreglo de disco, un chip de RAID, que es la que se administraría todos los discos y las características de esto y dónde van a entrar cada una de las informaciones de ella. Pero bueno. Benja, una cosa, esto estamos, hicimos un spin-off de lo que estábamos hablando la semana pasada, que eran las nociones de desarrollo web, pero era importante tener este capítulo de RAID y de NAS, sobre todo para la gente que quiere desarrollar web para que después tenga los respaldos en esos sistemas. Por eso no hicimos este spin-off, por si acaso, porque la gente se está esperando también la continuación también de las nociones web que no habíamos hablado la semana pasada. Ahora, así como dice Pato Monono, hoy por hoy, con un disco sólido tú ya no necesitas más. Pero no te equivoques, siempre se quiere más. Así que se conoce y hay videos en internet, para decir YouTube también, que pueden encontrar de múltiples otras personas que han tomado servidores y han hecho sus propias cajas gabinete con más de 16 discos conectados a varias tarjetas de RAID, a donde van conectados todos estos discos para hacer un gran disco en RAID 0, por ejemplo. Y, por ejemplo, de donde un disco sólido te da una velocidad de transferencia de 550 megabytes por segundo, ¿cierto? No hablando de las tarjetas, sino que hablando de los discos. Cuando tú los unes en formato RAID, bueno, fácilmente puedes superar los 2000, los 4000 megabytes por segundo, ¿cierto? Y si hablamos de tarjetas RAID que utilicen, tarjetas de expansión RAID que habiliten utilizar tarjetas SSD con el protocolo NVMe, ¿cierto? Que esas tarjetas ya utilizan velocidades de transferencia de 2000 a 4000, 6000 megabytes por segundo. Podríamos, eso con una tarjeta, si tuviésemos 2 o 4 tarjetas, ¿cierto? Podríamos duplicar o cuadruplicar, porque el disco sólido, por lo menos, y mucho más, las tarjetas sólidas tienen las tasas de transferencia mucho más equilibradas y más parejas que los discos mecánicos. Entonces, donde podemos unir dos discos mecánicos para tener el doble velocidad, es equivalente a un cuarto más o menos de velocidad de lo que es un disco sólido. Y una tarjeta sólida es equivalente por lo menos a 4 veces más de velocidad de lo que es un disco sólido. Y si tuviésemos 2 discos sólidos en formato RAID 0, sería equivalente recién a la mitad probablemente de lo que es una tarjeta de estado sólido. Por ende, claramente que esto escala. Y también se utiliza hoy en día, hace muchos años atrás, pero más hoy porque son más baratos, es más asequible, los servidores de datos tienen sus discos sólidos, porque son mucho más fiables, son mucho más rápidos cuando se necesitan, pero son más caros. De hecho, muchos centros de datos hasta el día de hoy siguen utilizando los discos mecánicos porque lejos el costo por gigabyte es mucho más barato. Pese a que el sólido está siendo más barato, el mecánico sigue siendo por lejos el más barato del mercado. O sea, lo que estás tratando de decir es que, si bien es cierto, el sólido ha bajado de precio, sigue siendo más caro que el mecánico. Sí, y algunos centros de datos siguen utilizando el mecánico y en algunos otros casos utilizan ambas. Utilizan algunos mecánicos y algunos sólidos. Pero, como decía el Pato Monono, como que el SSD, con un SSD ya no quieres más, por eso que no se confundan, porque siempre van a haber
casos en los cuales se necesite más. Y el sólido te da una accesibilidad más rápida en un formato que varios discos mecánicos. Y a veces se necesita más que eso. Por ejemplo, caso práctico que necesitamos a velocidades de lectura y escritura abismantes es, por ejemplo, en edición de video en 4 u 8K. En ese sentido, lo que nosotros necesitamos, y son casos prácticos que nos han llegado como empresa, son editoras de video que necesitan tener su video en un disco. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese disco tiene que pasar de mano en mano, ¿cierto? Y por USB, por ejemplo, 3.0, ya, está más rápido. Pero tú le pones, por ejemplo, 2 discos sólidos y hasta luego el ancho de banda del USB, hasta ahí llegó, lo dejaste copado. Y cuando tú quieres, por ejemplo, editar video en tiempo real, 4K u 8K, eso te queda pero totalmente corto, porque necesitas transferencias mucho más rápidas. Y entonces necesitas buscar, por ejemplo, 4 discos sólidos, ¿cierto? O más. O tienes que buscar un puerto nuevo, por ejemplo, el Thunderbolt 3, que transfiere a 4 gigabits, 40 gigabits por segundo. Ya, ahí te sirve. Ahora, tener 40 gigabits de transferencia por segundo versus un disco sólido. El disco sólido te forma el cuello de botella porque el disco sólido no te va a alcanzar a leer más. No alcanza a aprovechar el 100% la conexión. Y entonces ahí tienes que buscar, por ejemplo, un NAS, o mejor dicho, no un NAS, sino que un disco externo o un sistema de discos externos que se conecten por Thunderbolt 3, ¿cierto? Y estamos hablando no de 2, sino que por lo menos de 4 discos, y esos 4 discos pueden ser discos sólidos, que tú los unes todos en formato RAID 0, y los 4 unidos recién podrían utilizar medianamente bien el 100% del ancho de banda del Thunderbolt 3. Y en la contraparte tendríamos, por ejemplo, el NAS. Y el NAS también tenemos el puerto de red, que en general es de gigabit, ¿cierto? Que decir, son 1000 megabits por segundo. Entonces ahí tenemos que hacer los cálculos. Y bueno, evidentemente que con un disco sólido, el acceso a la información del NAS, a la entrega de la información del usuario que lo está solicitando es muchísimo más rápida. Cuando nosotros queremos leer directorios o carpetas, el mostrar los archivos que hay dentro es muchísimo más rápido, las transferencias son muchísimo más rápidas y todo se desenvuelve muchísimo más rápido. Y hay NAS y NAS. Hay NAS que tienen procesadores más pequeños o más bajos, con frecuencia más baja, de 1 núcleo, de 2 núcleos, 4 núcleos, ¿cierto? 6 núcleos, y también utilizan memoria RAM, porque la memoria RAM es utilizada para almacenar la información que va siendo transferida de un lado hacia otro, bidireccionalmente, ¿sí? Tanto de entrada como de salida. Nos sirve también como temporal, cuando queremos copiar algo, se almacena en la RAM, mientras se almacena también al mismo tiempo en el disco, o se saca la información. Y hay NAS que tienen, no sé, pues 512 megas de RAM, 1 giga, 4 gigas, hay algunos que viene soldado, y hay otras que viene externo, y nosotros se las podemos ampliar a través de los módulos de memoria RAM. Y entonces, bueno, ahí hay que poner harto ojo. También hay varias marcas que ofrecen sistemas NAS. Y bueno, eso, no sé si tienes alguna pregunta mientras, como para avanzar. Sí, ¿tú tienes un sistema NAS Sí. armado en bsr.cl? ¿Y para qué ese sistema lo estás usando en este momento? Bueno, en este momento el NAS nosotros lo tenemos implementado hace alrededor de 3 años. Producto de de casos prácticos, como por ejemplo, teníamos todo en un disco en un disco sólido, o mejor dicho, lo teníamos todo en un disco mecánico de 4 terabytes. El problema era que para poder acceder a esa información había que estarlo conectando a un computador. Entre expulsar el disco de forma segura, conectarlo al otro, que el conector del USB a veces se echaba a perder, el cable se echaba a perder, o en la manipulación del disco de lado a lado, entre los saltos, los movimientos, las vibraciones y todo se podía echar a perder, y en algunas circunstancias se echó a perder y pudimos recuperar información, pero evidentemente que no toda. Luego hubieron momentos en los cuales por ese motivo
mucho antes de la pandemia, año 2017, 2018, necesitábamos acceder a la información que estaba en el disco y la tenía, por ejemplo, yo en mis manos, pero tenía que conectar el disco al computador, buscar la información, sacarla, subirla a algún sistema y enviársela a parte del equipo. Entonces, en todo ese movimiento era súper engorroso y se optó por la opción de comprar un sistema NAS que permitiera por lo menos 2 discos, que fuera relativamente barato, ¿cierto? Eso sí, no utilizamos RAID, pero se le puso un disco de 4 terabytes y se traspasó toda la información del disco externo a este disco nuevo, en un disco especialmente hecho para NAS, que son discos especiales para el tipo de transacción que se van a realizar. Y luego de eso configuramos el NAS para crear los usuarios a las diferentes personas que lo iban a utilizar para que no todos pudiesen acceder a todas las carpetas. Y desde entonces, hoy en día lo utilizamos para hacer respaldos y dejar ahí los archivos de nuestros clientes que nosotros ya no estamos ocupando de forma activa en nuestro computador. Por ende, cada cierto tiempo nosotros como empresa realizamos respaldos sistemáticos de todo nuestro computador y de las carpetas de nuestros clientes en nuestro disco NAS. Y eso nos permite que por cualquier cosa, si alguien necesita alguna información, dice, mira, está en la carpeta del cliente en el NAS, en la carpeta del año, o mira, se llama tanto. Y uno mismo puede entrar, buscar, descargar, listo, y ya está. Eso permite, al final de cuentas, lo que hablábamos al principio. Te evitas tener un computador que sea servidor. Por ende, tienes un computador adicional. Te evitas tener que configurar un computador y tenerle licencia de Windows, ¿cierto? Que también es importante. Te evitas tener que tener los servicios y las versiones de Windows con los servicios para compartir archivos, etcétera, etcétera. Y también, en la gran mayoría de los NAS traen, de parte de la misma empresa que los crea, tienen servicios en la nube que tú con un nombre de usuario y contraseña del servicio de la misma empresa logras acceder desde internet al mismo NAS, evitándote tener, como quinta parte, evitándote tener que configurar el modem, el router, redirección de puertos, IP, etc. Y ahí tienes por lo menos 5 puntos de cosas que ya te evitas, pero en especial la que más importa, además hoy por hoy lo que más se necesitan son computadores, ¿cierto? En las casas o en la oficina, es tener un computador parado para solamente compartir archivos, mientras que puedes tener un NAS que es especializado solo para eso, y desocupas un computador que lo puedes utilizar para otra cosa, ¿cierto? Entonces, te facilita muchísimo todo. Por ejemplo, nosotros tenemos un espacio vacío de un disco. En un futuro próximo, aún nos queda 1,5 terabytes de información libre para poder utilizar. Y si de pronto en un futuro nosotros decimos, ¿sabéis qué? Bueno, sí, tenemos la problemática de que eventualmente se nos puede echar a perder el disco. Por ende, no tenemos redundancia. Así que lo primero que debiésemos hacer es comprar un disco del mismo tamaño o del doble por lo menos para hacer un espejo de la información que ya tenemos. O de lleno, en un futuro, ponerle un segundo disco o un tercer o cuarto disco, hacer un respaldo, borrar todo y hacer un arreglo en disco en 0, por ejemplo, o en disco 0.1, ¿cierto? Para poder tener performance, más redundancia y listo, funcionamos. Entonces, pero para eso nosotros lo ocupamos. Ahora, como nosotros no necesitamos velocidad, sino que necesitamos solamente respaldar la información, la verdad es que no utilizamos RAID. Pero en una agencia donde hagan edición de video, también pueden tener un NAS, ¿cierto? Pero el NAS debería tener ahí por lo menos 2 a 4 discos sólidos conectados en RAID 0 para tener los archivos pesadísimos de video, ¿cierto? Y que funcionen de forma rapidísima para que se vea la edición en tiempo real de forma fluida. Porque si no, vamos a tener un editor de video que va a haber pedacitos por parte y cuando pasemos el mouse sobre la línea de tiempo que queramos editar, no va a ser fluido, sino que va a tener que cargar desde la red, cargar todas las cosas y va a ser lento porque en discos mecánicos es todo muy lento. Entonces, ni en RAID 0 todos los discos van a funcionar tan rápido como unos 4 discos sólidos conectados en RAID 0. Claro.
Ahí Pato Monono nos hace una pregunta, Benja. No sé si eso podríamos dejarlo para otro capítulo, para hoy, pero para que es una respuesta en términos de generales. Hacerlo. Es súper interesante lo que pregunta Pato Monono, gracias por la pregunta. La verdad es que sería interesante hacer un capítulo de eso. Es relativamente difícil, pero no demasiado. Lo que pasa es que son muchos términos y muchas configuraciones que hay que hacer, pero hoy por hoy existen software y existen conocimientos que son más fáciles de encontrar para hacer estas configuraciones. La verdad es que con saber qué partes son las que necesitamos configurar, el resto es cosa de buscarlo nomás y acceder a ellas y saber lo que se está haciendo y ya está. En general, hoy en día todos podemos, desde nuestros mismos computadores, con lo que tenemos en la casa, podemos hacer de que la gente entre a nuestro computador por internet a ver la pantalla o a compartir los archivos o a diferentes cosas. Pero siempre está la limitancia de si el computador es idóneo, si el disco que tiene es idóneo, si el sistema operativo es idóneo, si el modem y router que tengamos están habilitados para esto y si tenemos las claves de acceso para poder configurarlos o no. De eso va a depender la parte de la dificultad o no. En general, por ejemplo, nosotros que ya manejamos esto al revés y al derecho, no se nos es difícil, pero el talón de Aquiles que siempre nos encontramos es que el cliente tiene que tener el acceso a su modem router para hacer las redirecciones de puerto. Y si eso no existe, la verdad es que ya comenzamos a encontrarnos con problemas que vuelven a hacer lo mismo. Pero sí, claro, podríamos hacer un capítulo de eso, sería interesante. Y se puede. Sí, bueno, pero es un servidor, sería tener un computador especial para eso nomás. Tienes que tener una, no sé, depende también de la complejidad del computador, pero... Es decir, puedes tener un computador que no sea exclusivamente para eso, pero claramente que cualquier proceso que tú hagas en él, mientras está sirviendo, por ejemplo, como NAS, como un servidor de archivo, va a afectar el rendimiento. Si por ese motivo se te aparece pantalla azul de Windows y hay que reiniciar, hasta luego el sistema de archivo y hasta que tú reinicies y se vuelva a iniciar los servicios, nadie va a poder acceder a los archivos. Si alguien estaba trabajando, bueno, quedará ahí. Y así suma y sigue. Evidentemente que todo esto es con factibilidad técnica y redundancia de todo tipo. Es decir, si se te cae la electricidad también hasta luego, etc. Ahí hay que pensar en un UPS o un grupo electrógeno. Sí, claro. No es tan fácil. Además, los UPS, por más grandes que sean, igual no duran tanto para un servidor. Salvo el puro servidor, consume mucha electricidad y además tienes que tener enfriándolo bastante. Es decir, entonces, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un computador convertido para servir archivos, la verdad es que estamos desaprovechando recursos tecnológicos para solamente un propósito. Y para eso existe el NAS, porque es un sistema dedicado y único y exclusivamente para eso. Y no estamos perdiendo ni velocidad, ni sobredimensionando lo que necesitamos, ni tenemos mega hiperprocesador para algo muy pequeño, ni tenemos mega ventiladores, ni mega RAM, ni nada del otro mundo para lo que de verdad necesitamos, sino que es lo justo y lo necesario. Y hablando de eso, vamos a aprovechar rápidamente de compartir pantalla. Ahí para que la suba nomás. A ver. Vamos a mostrar aquí rápidamente. Ahí se ve, sí. Ok. Sí se ve. Vamos a mostrar rápidamente, por ejemplo, aquí buscando en nuestro proveedor favorito. Por ejemplo, aquí tenemos los discos NAS. Vamos a entrar aquí, categoría, discos duros y almacenamiento, discos NAS. Y aquí en discos NAS, lo que tienen disponibles son estos 4. Y si se pueden dar cuenta, aquí tenemos que el primero tiene 4 bahías, o 4 espacios, o 4 slots para 4 discos. Tiene 2 GB RAM DDR3. El segundo también tiene 2 GB RAM, pero el primero tiene un procesador, es decir, formato ARM, y el segundo tiene un Intel Celeron.
El primero utiliza DDR3 y el segundo DDR3L, es decir, de low profile, de low voltage. Utiliza menos voltaje que la RAM normal. Y viene sin discos, todo esto viene sin discos, y es para 2 discos, en vez del primero que son para 4. Luego el tercero tiene ya un disco un procesador también de 4 núcleos, Intel Celeron, con los mismos 2 GB RAM, pero en vez de 2, 4 discos. Y ya el último también tiene un procesador Intel Pentium de 2 GB RAM y también tiene espacio para 4 discos. Y si entramos, pueden darse cuenta que tiene, por ejemplo, un acceso rápido para poder poner un pendrive o algo así y que quede disponible inmediatamente en la red. Tenemos los 4 espacios, los 4 slots para los 4 discos. Ahí podemos ver cómo se toma, se abre y sale inmediatamente el disco. Por atrás tenemos un par de puertos USB, ya sea para añadir pendrives o discos externos, o bien para conectarlo a nuestros computadores para poder transferir en vez por red, transferir por cable de red de forma un poquitito más rápida. Y la caja. Y más abajo podemos encontrar, por ejemplo, las características. Dice, capacidades disponibles, por ejemplo, bueno, viene sin discos. Y soporta hasta 8 terabytes en 2 discos de 4 terabytes, por ejemplo, o 16 terabytes en 4 discos de 4 terabytes, o 24 terabytes en 4 discos de 6 terabytes. O en la medida de que hayan discos que permitan mayores capacidades, bueno, las capacidades también podrían ir incrementándose. Aquí dice, por ejemplo, bueno, en los 4 compartimientos, tipo de procesador Marvell Armada de 1,6 GHz, 2 GB RAM, ¿cierto? Los protocolos de red que soporta, ya aquí soporta, por ejemplo, Samba, archivos grandes, Apple Bonjour, el Samba versión 3, el AFP, el NFS, que es propio de los NAS, sistemas de archivos de Linux, FTP, SFTP, el WebDAV, que es un servidor web para administrar los archivos, etcétera. Sistemas de archivos, por ejemplo, el FAT. FTP, qué viejo. FAT32, sí. El FAT32, Dios mío, ya. HFS, etcétera, etcétera. Y aquí, hablando del RAID, gestión de discos, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10. JBOB y sería concatenación más disco de reserva. Y aquí tiene todo su sistema y aquí se muestra, por ejemplo, todo lo que trae, lo que permite, etcétera, etcétera. Y así ustedes pueden buscar en su proveedor idóneo, favorito, pueden encontrar diferentes sistemas de NAS, diferentes precios, y también pueden buscar, por ejemplo, en almacenamiento, los discos duros de PC, por ejemplo, si vamos a hablar de discos duros, podemos darnos cuenta de que hoy por hoy también los pueden encontrar con colores, que son bastante fáciles de comprender. Los discos que son rojos son para NAS. Los discos que son morados son para videovigilancia. Los discos que son negros, por ejemplo, son de performance, es decir, tienen mayores velocidades. Los discos que son verdes son como los más baratos, son los Green Energy Efficient y todo el tema. Los azules son como normales. Y así pueden encontrar diferentes tipos de nomenclaturas, etc. Y los rojitos que se pueden dar cuenta acá, bueno, los Western Digital son de color rojo, los Toshiba dicen que son NAS y lo dicen escrito también en el disco. Y podemos encontrar aquí, por ejemplo, un disco NAS de 2 terabytes, sale 83.000 pesos, de 4 terabytes, 103.000 pesos, de 6 terabytes, 170.000 pesos, de 8 terabytes, 216.000 pesos, y la misma versión, pero Western Digital, sale 230.000 pesos. Y si ustedes entran, van a encontrar aquí el disco, y les van a aparecer las características que tiene, que son especiales, es decir, funcionan a 7.200 revoluciones por minuto, con un caché de 128 megas, compatibilidad con el puerto SATA, etc. Y aquí les van a explicar, en definitiva, por qué están hechos especialmente estos discos para los NAS. Es decir, en definitiva, tienen todo un sistema de interacción con los servidores NAS para entender dónde están los archivos, que funcione más rápido, poder encontrar dónde están los archivos, soportar
escritura y lectura de diferentes cantidades de usuarios, mejor soluciones, no sé, de encuentro, de indexación de los archivos. Aquí también hablan de los ruidos, es decir, cuánto ruido genera en inactivo y en búsqueda, la velocidad también, aquí esta velocidad es mucho más lenta que el otro, tiene 256 megas de caché, y bueno, así suma y sigue. Y también pueden ponerle, si la pregunta es como si son compatibles o no son compatibles a un disco duro normal en un NAS. Sí, obvio, claro que sí. Pueden ponerle un disco común y silvestre. Por ejemplo, este disco que es de Toshiba es de high performance, es decir, es de gran velocidad. Y este disco no está hecho para NAS, pero nosotros podemos llegar y ponerlo. Inclusive, nosotros podríamos también ir a almacenamiento y ir a buscar un disco de notebook, es decir, disco de formato 2,5 pulgadas. Y en vez de utilizar un disco de 3,5 pulgadas de los grandes, podemos poner un disco chico y conectarlo de la misma forma a nuestro NAS, pero no va a estar hecho 100% para eso. Por ende, probablemente la vida útil también de este disco vaya a ser mucho menor que la de un disco que esté hecho especialmente para eso. Y estos son los discos púrpura, que son los discos para videovigilancia, por ejemplo. Pero si quisieran, podrían también tomar y poner un disco sólido. Pero, claro, lo que vale, por ejemplo, 2 terabytes en un disco sólido es lo que te va a gastar en 8 terabytes en un disco mecánico. Y la lectura y escritura también son distintas, evidentemente. Entonces, ahí es cosa de ver qué es lo que necesitan, cuánto dinero es lo que disponen, y según eso, ver qué es lo que pueden adquirir. Yo les recomiendo que primero, si quieren comprar un NAS, revisen en el mercado los diferentes sistemas que existen disponibles en Mercado Libre, PC Factory, Wave, VIP, SP Digital, etc., para verificar que no se encuentren con el mismo modelo en diferentes precios y buscar, bueno, aquel que se acomode mejor a las soluciones que ustedes de verdad necesitan. Perfecto. Hay preguntas del público, porque yo vi que interactuaron bastante, pero no ahora veo hartos comentarios. Benja, ¿cuál es la diferencia entre un router configurado rooted with NAT versus rooted without NAT? ¿Cuál es la diferencia entre un router que, en serio existen routers que no tienen NAT? El NAT, en definitiva, bueno, hasta lo que yo sé, no estoy muy claro, la verdad, es el que gestiona las conexiones, por ejemplo, de internet, creo. Hay formas de desactivarlo y hay formas de activarlo, pero no me he encontrado nunca con uno que no tuviera el NAT. Lo podemos buscar de todas formas para darte una respuesta más exacta. Sí. A ver, el Network Address Translation, es decir, es la traducción de la dirección de... Sí, exacto. Su función es precisamente esa, traducir las direcciones para que sean posibles las conexiones. El NAT es una parte fundamental entre nuestros dispositivos de Internet, forma parte del router y para que lo utilizamos para conectarnos a la red. En ocasiones es conocido como enmascaramiento de direcciones IP. Esto es así ya que nos permite crear una dirección IP pública para que posibles extraños no pirateen nuestra red. Ya, eso es como... Sí, esa es su función principal. Esa es su función. Sí, hay otras cosas en los routers de DMZ, hay millones de cuestiones que hay varias funciones que no se usan mucho. Sí, bueno, nosotros que hacemos harto de esas cosas de router, redirección de puertos, etcétera, conocemos este tema de los DMZ y de, ¿cómo se llama? Redirecciones de puertos. El DMZ al final de cuentas es el Desmilitarized Zone. Sí. Sí. Es la zona demilitarizada. Desmilitarizada, sí. En definitiva, lo que hacemos es designarle a una IP específicamente en el router
para que el router no utilice ningún firewall, ninguna seguridad ni nada. Y todo lo que llegue al router va directamente a ese IP. Exacto. Por eso se le llama como zona desmilitarizada, porque en definitiva no está sujeta a ningún tipo de servicio de control del router. Y seguridad, claro. ni firewall, ni nada. Ni como para los que les gusta la política, como las 40 maletas que llegaron al aeropuerto de Barajas del C. Rodríguez, ¿eh? Zona desmilitarizada. Zona desmilitarizada, claro. Es otro, 40 maletas, ya. Bueno, chicos, sigamos. Es otro significado para el mismo concepto. Sí. Y después la otra opción es modo bridge. El modo bridge, sí, bueno. El modo bridge es cuando nosotros tenemos un modem, por ejemplo, que funciona como router y no queremos que funcione como router y queremos que pase directamente el modem a un puerto de red, ¿cierto? Que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un modem que es modem router y queremos que ese modem no funcione como router, por ejemplo, ¿cuándo pasa eso? Cuando tenemos un modem que es demasiado restrictivo y ese modem no nos permite, por ejemplo, hacer redirecciones de puerto, nosotros le decimos a ese modem, idealmente, si es que se puede, que pase a modo bridge. Significa que deje su función de router y que la función de router la pase por cable de red a otro router. Y a ese otro router es donde se van a conectar todos. Y eso nos permite tener un router externo desde donde nosotros poder configurar todos los puertos y todas las IP y todas las cosas. Y el modem lo único que hace es funcionar como modem. Tiene, por ejemplo, la fibra óptica o el cable coaxial donde llega internet y por cable de red llega al router que nosotros ponemos el internet. Ya está. Eso es todo. No hace nada más. Eso es el modo. O sea, en definitiva, usa el modem como modem y después el router, le puedes poner un router al lado que hace como la función de router. Claro. Entonces tienes dos cosas separadas. Así es. Sí, porque muchas veces los mismos modems que funcionan como router no tienen muchas opciones o no tienen todas las opciones. Por ejemplo, si queremos hacer una VPN, ¿cierto? Una Virtual Private Network o una... Es mejor que un router aparte. ¿Cierto? Virtual. No todos los modems tienen esa opción. Entonces nosotros tenemos que pasar nuestro modem a modo bridge, poner un router que sí permita esa función y crear la VPN. ¿Se entendió Wonder Horse? Que la otra vez lo invité al canal, pero no se pudo conectar visiblemente. Si no, sí. Bueno, si no hay más preguntas, y creo que ya estamos en la hora, ¿no? Sí, estamos pasados. Sí, solo avisarles que estamos en Flow. Les puse ahí el link en el chat. Estamos en Flow, bájense el CryptoTab. Las criptomonedas están fuertes. Obviamente hoy día han corregido harto, pero en general hay varias personas que están diciendo que Bitcoin puede llegar a niveles insospechados. Entonces, bájense el CryptoTab, comienza a navegar minando. Por favor, no se olviden de suscribirse, compartir, comentar y si pueden donar, o sea, sería filete, ya sea a este programa, un programa específico, o bien a Café Sin Filtro en general. Así que no sé, pues, si no hay más preguntas, yo creo que la vamos a dejar hasta acá, pues, ¿o no? Sí, bueno. Sí, si no hay más preguntas, los cabros no quieren preguntar más, o les quedó muy claro todo, súper. Parece que les quedó muy claro todo. Así que no hay preguntas tontas. Quiero agradecer también la participación de Wonder Horse, de Pato Monono, de Gamer Libertario, de Vol Consciente, y si se me escapa alguno. Sí, gracias a todos. Alguno, me disculpe. Sí. A todos los que estuvieron aquí conectados, compartiendo con nosotros, a los que se van a conectar y van a compartir igual con nosotros, pero desfasados, también les damos un abrazo. Sí, los que vienen diferidos, sí. Compartan, pongan me gusta, suscríbanse a las notificaciones, comenten, donen y vayan a cenar. Sí, es la hora ya, ¿no? Es la hora. Estás muerto de hambre ya. Sí, ya está ahí en la hora, ya está en la hora. Así que bueno, les mando un abrazo a todos. Que estén muy bien. Igual que viva la libertad. Hasta luego, Federador. Que te vaya súper bien. Gracias, Benja.
Y seguimos la próxima semana con el desarrollo de nociones web. Así es. Pero había que dar este alto en NASA, así que quedándole esto claro, vamos a poder seguir avanzando. Así que un gran abrazo a todos, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.